Isolda sintió el peso del sobre lacrado en sus manos temblorosas, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas hinchadas. El notario la observaba con una mezcla de lástima y curiosidad desde el otro lado del escritorio de caoba. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales de aquella oficina lúgubre en el barrio francés de Nueva Orleans, y el año 1889 parecía empeñado en arrebatarle hasta el último vestigio de dignidad que le quedaba. La carta era de su cuñada Marguerite, y sus palabras cortaban como cuchillos afilados. Isolda, después de 3 años de matrimonio con mi hermano fallecido, ni siquiera le diste un heredero. Tu vientre estéril y tu cuerpo descuidado son una vergüenza para nuestra familia. No recibirás ni un centavo de la herencia. Abandona la casa antes del viernes o te haré sacar por la fuerza. Una mujer como tú no merece llevar nuestro apellido. El notario Beauregard carraspeó incómodo, ajustándose los anteojos redondos sobre su nariz aguileña. Isolda tenía 32 años, pero se sentía como si tuviera 100. Desde la muerte de su esposo Thomas por tuberculosis hacía 8 meses, había ganado más de 20 kilos. La comida era el único consuelo que le quedaba en un mundo que la rechazaba por no poder concebir. Sus vestidos ya no le cerraban. Su rostro estaba marcado por el llanto constante y sus ojos verdes, alguna vez brillantes, ahora parecían apagados por la desesperación. «Señora Isolda», dijo el notario finalmente. Su voz era grave y cautelosa. «Tengo una propuesta que podría interesarle, aunque debo advertirle que es particular». Isolda levantó la vista, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No tenía nada que perder. Su familia la había repudiado incluso antes de casarse, considerándola una carga por su incapacidad de tener hijos. Los Moreau la habían aceptado solo porque Thomas insistió, pero ahora que él no estaba, la habían desechado como basura. «Escucho», murmuró con voz rota. Beauregard extrajo un documento amarillento de un cajón cerrado con llave. El papel crujió bajo sus dedos como hojas secas. Hace 50 años, la familia Beaumont fue una de las más prominentes de Nueva Orleans. Poseían una mansión magnífica en el distrito Garden, pero en 1874 ocurrió una tragedia. Casi toda la familia murió en circunstancias extrañas. La casa quedó abandonada desde entonces. El testamento de la última heredera, la señorita Evangeline Beaumont, estipula que cualquier persona dispuesta a vivir en la propiedad durante un año completo la heredará. Sin embargo, hizo una pausa dramática. Nadie ha logrado permanecer más de 3 meses. Isolda frunció el ceño, confundida. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo la casa? El notario vaciló. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio. Los ocupantes anteriores reportan fenómenos inexplicables, ruidos en la noche, objetos que se mueven solos, sombras que se deslizan por los pasillos. Una pareja duró 2 semanas antes de huir en mitad de la noche, dejando todas sus pertenencias. Un hombre de negocios resistió casi 3 meses, pero lo encontraron delirando en la calle, hablando de espíritus vengativos. Desde entonces han pasado 5 años sin que nadie se atreva a intentarlo nuevamente. Isolda apretó los puños sobre su regazo. Una casa embrujada. Perfecto. Como si su vida no fuera ya suficientemente miserable. Pero entonces pensó en la alternativa. La calle, la mendicidad, quizás terminar en uno de esos asilos para mujeres caídas donde la tratarían peor que a un animal. Al menos, en una mansión embrujada tendría un techo sobre su cabeza. «Acepto», dijo con firmeza, sorprendiéndose a sí misma de la determinación en su voz. El notario parpadeó. Evidentemente esperaba más resistencia. «Señora, ¿está segura? Debo informarle que la propiedad ha estado desocupada por tanto tiempo que probablemente necesite reparaciones. No hay electricidad, por supuesto, y la fontanería es del año de 1860. Además,
Los vecinos evitan acercarse después del anochecer. Hay rumores de que... He dicho que acepto, interrumpió Isolda. Su voz temblaba, pero era firme. No tengo dinero, ni familia, ni futuro. Si hay, aunque sea una mínima posibilidad de tener un hogar propio, lo intentaré. Los fantasmas no pueden ser peores que las personas que me han rechazado toda mi vida. Beauregard la observó con una mezcla de respeto y preocupación. Finalmente asintió y comenzó a preparar los papeles. Muy bien, pero hay condiciones estrictas. Debe vivir en la propiedad continuamente durante 365 días. No puede abandonarla por más de 12 horas consecutivas. Si rompe estas reglas, pierde todo derecho sobre la herencia. Y debo advertirle, se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un susurro conspirador, que la última persona que intentó esto juró haber visto un hombre en el ático, un hombre que no debería estar vivo. Un escalofrío recorrió la columna de Isolda, pero mantuvo su expresión serena. Ya había tomado su decisión. 3 días después, Isolda se encontraba frente a la mansión Beaumont con una maleta desvenclajada que contenía todas sus posesiones mundanas. La propiedad era impresionante incluso en su estado de abandono. 3 pisos de altura, columnas griegas flanqueaban un pórtico amplio y las ventanas enormes, aunque cubiertas de polvo y telarañas, sugerían salones espléndidos en su interior. Pero había algo inquietante en la forma en que las enredaderas de glicinas trepadoras cubrían las paredes como dedos esqueléticos, y en cómo los árboles de magnolias que rodeaban la propiedad proyectaban sombras retorcidas sobre el césped descuidado. El vecindario estaba desierto a esa hora de la tarde. Isolda notó que las cortinas de las casas cercanas se movieron cuando ella llegó, pero nadie salió a darle la bienvenida. El silencio era opresivo, roto solo por el canto lejano de un mirlo y el crujido de las ramas mecidas por el viento húmedo de Luisiana. Subió los escalones del pórtico con cautela. Los tablones gemían bajo su peso y se preguntó si eran seguros. La llave que Beauregard le había dado era pesada y oxidada. Cuando la introdujo en la cerradura, el mecanismo protestó con un chirrido metálico que le erizó la piel de gallina. La puerta se abrió lentamente, revelando un vestíbulo en penumbras. El aire que salió olía a humedad, madera vieja y algo más, algo dulzón y enfermizo que no pudo identificar. Isolda tragó saliva y entró, arrastrando su maleta tras ella. El interior era aún más impresionante que el exterior. Una escalinata doble de mármol se curvaba hacia el segundo piso, y un candelabro de cristal gigantesco colgaba del techo, cubierto de telarañas que brillaban como encaje fantasmal en la luz grisácea que se filtraba por las ventanas sucias. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, dándoles apariencia de espectros inmóviles. Isolda dejó su maleta junto a la puerta y comenzó a explorar. El salón principal tenía un piano de cola cubierto de polvo, y los retratos en las paredes mostraban a hombres y mujeres de expresiones severas, vestidos con la moda de mediados de siglo. Sus ojos parecían seguirla mientras caminaba. En la cocina encontró una bomba de agua que milagrosamente aún funcionaba, aunque el agua salía marrón al principio. Los fogones de hierro estaban oxidados pero utilizables. Los armarios contenían platos y ollas, todos cubiertos de una capa gruesa de polvo. Al menos no moriría de sed o tendría que cocinar en el suelo. Mientras exploraba, no podía sacudirse la sensación de que no estaba sola. Varias veces giró bruscamente, segura de que había visto algo moverse por el rabillo del ojo, pero siempre encontraba solo sombras y muebles cubiertos. Sus pasos resonaban en las habitaciones vacías y el eco creaba la ilusión de que alguien caminaba detrás de ella. Al caer la noche, Isolda encendió las lámparas de aceite que había traído consigo. La señora Beauregard,
Una vecina que finalmente se atrevió a acercarse brevemente esa tarde le había dejado provisiones básicas: pan, queso, algo de carne salada y velas adicionales. La mujer había sido amable pero nerviosa, hablando rápidamente y mirando constantemente hacia las ventanas superiores de la mansión. «No subas al ático», le había advertido en voz baja, aferrando las manos de Isolda con fuerza. «Pase lo que pase, no subas al ático después del anochecer. Es donde encontraron los cuerpos hace 50 años». Isolda había asentido, más para tranquilizar a la mujer que por verdadero miedo. Los muertos no podían hacerle daño. Los vivos ya se habían encargado de eso. Eligió un dormitorio en el segundo piso para instalarse. Era una habitación espaciosa, con una cama de dosel, que después de cambiar las sábanas mohosas por las limpias que había traído, resultó sorprendentemente cómoda. La ventana daba al jardín trasero, donde un roble antiguo extendía sus ramas retorcidas como brazos suplicantes hacia el cielo oscurecido. Se preparó una cena frugal y comió en silencio, sentada en el comedor formal a una mesa diseñada para 12 personas. Su soledad nunca había sido tan palpable. Pensó en Thomas, en lo amable que había sido con ella a pesar de las presiones de su familia. Él nunca la culpó por no poder darle hijos. Le decía que la amaba tal como era. Pero ahora él estaba en un cementerio en el otro extremo de la ciudad, y ella estaba sola en una casa que todos creían maldita. Cuando finalmente se metió en la cama, exhausta emocional y físicamente, rezó en silencio. No sabía si Dios la escuchaba todavía. Después de todo, si realmente existía, ¿por qué había permitido que su vida se convirtiera en esta pesadilla interminable? Se durmió con esos pensamientos amargos y fue despertada abruptamente en medio de la noche por un sonido que heló su sangre. Pasos lentos y pesados, directamente sobre su cabeza. Isolda se incorporó en la cama, el corazón martilleándole en el pecho tan fuerte que pensó que se le saldría. La lámpara de aceite que había dejado encendida en la mesita parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes. Los pasos continuaron, metódicos, deliberados. Caminaban de un lado a otro del techo, justo encima de ella. Arriba estaba el tercer piso, y más arriba aún, el ático. Los pasos se detuvieron. Isolda contuvo la respiración, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda de violín. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. Tal vez lo había imaginado. Tal vez era solo el edificio viejo asentándose, o algún animal que se había colado. Un golpe sordo resonó directamente sobre su cabeza, seguido de un arrastrar de algo pesado, como si alguien moviera un mueble. Isolda soltó un grito ahogado y se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Esto era real. Había algo, o alguien, arriba. Los pasos se reanudaron, pero esta vez se dirigían hacia lo que debía ser la escalera. Se estaban alejando. El sonido fue disminuyendo hasta desaparecer por completo. No durmió el resto de la noche. Se quedó sentada en la cama, abrazando sus rodillas, observando la puerta como si esperara que se abriera en cualquier momento. Cada crujido de la casa la hacía saltar. Cuando finalmente el amanecer tiñó el cielo de rosa y dorado, se sintió aliviada pero agotada. A la mañana siguiente, con la luz del día dándole un falso sentido de seguridad, Isolda se armó de valor y decidió investigar. Subió al tercer piso, una zona que no había explorado el día anterior. Allí encontró varios dormitorios más pequeños, probablemente habitaciones para los sirvientes en tiempos pasados. Todas estaban vacías, excepto por algunos muebles básicos. Al final del pasillo había una puerta más pequeña que las demás, con un cerrojo externo. Isolda frunció el ceño. ¿Un cerrojo para mantener algo encerrado o para mantener algo fuera? La puerta estaba entreabierta, y más allá podía ver los primeros escalones de una escalera de madera que ascendía en la oscuridad. El ático.
Su mano tembló cuando extendió el brazo hacia la puerta. La advertencia de la señora Beauregard resonó en su mente. Pero era de día. Si había algo ahí arriba, lo enfrentaría ahora con luz. Empujó la puerta y ésta gimió sobre bisagras oxidadas. La escalera era empinada y estrecha. Isolda subió lentamente. Cada escalón crujía bajo sus pies. El aire se volvía más sofocante a medida que ascendía, cargado de polvo y calor atrapado. El ático era un espacio amplio que abarcaba toda la extensión de la casa. Vigas de madera atravesaban el techo inclinado, y pequeñas ventanas en los extremos permitían que entrara luz tenue. Había cajas apiladas, baúles viejos, muebles rotos y todo tipo de objetos olvidados cubiertos de telarañas y polvo. Pero lo que llamó la atención de Isolda inmediatamente fue que una sección del piso estaba notablemente más limpia que el resto, como si alguien hubiera estado moviéndose por ahí recientemente. Y en un rincón, detrás de un biombo roto, había una manta doblada y lo que parecía ser restos de comida, cáscaras de nueces, huesos de pollo roídos, cáscaras de semillas. Alguien había estado viviendo aquí. El terror la golpeó como un puño en el estómago. No eran fantasmas. Había una persona real en la casa, una persona que se escondía en el ático durante el día y caminaba por la casa durante la noche. Isolda retrocedió hacia la escalera, tropezando en su prisa. Tenía que salir de allí. Tenía que conseguir ayuda. Pero entonces recordó las condiciones del testamento. Si abandonaba la casa por más de 12 horas, perdería todo. Y tampoco podía llamar a la policía porque... ¿Y si pensaban que estaba loca? ¿Y si el intruso se escapaba antes de que llegaran y ella quedaba como una mujer histérica? Además, una parte oscura de su mente susurró: si este intruso hubiera querido hacerle daño, no lo habría hecho ya la noche anterior cuando ella estaba durmiendo. Es vulnerable. Bajó del ático con las piernas temblorosas y cerró la puerta con el cerrojo externo. Al menos esa noche podría dormir sabiendo que lo que fuera que habitaba allí arriba estaba encerrado. Pasó el día tratando de tranquilizarse, convenciéndose de que tenía el control de la situación. Limpió la cocina a fondo, preparó una comida decente y trató de hacer la casa más habitable. Pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el techo, esperando escuchar esos pasos terribles otra vez. Cuando cayó la noche, Isolda se aseguró de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Colocó una silla contra la puerta de su dormitorio y puso su lámpara de aceite en la mesita de noche, asegurándose de que hubiera suficiente combustible para toda la noche. Se metió en la cama completamente vestida, incapaz de relajarse lo suficiente como para cambiarse. El sueño la eludía a pesar de su agotamiento. Cada sonido la ponía en alerta. El viento que silbaba entre las grietas, el crujir de la madera, el goteo de un grifo en algún lugar lejano. Y entonces, alrededor de la medianoche, lo escuchó de nuevo. El sonido del cerrojo siendo abierto. Su sangre se convirtió en hielo. Ella había cerrado esa puerta. Había pasado el cerrojo. ¿Cómo era posible? Los pasos descendieron por la escalera del ático. Esta vez no se quedaban en el tercer piso. Continuaban bajando, hacia el segundo piso, hacia ella. Isolda se levantó de la cama como impulsada por un resorte. Agarró la lámpara de aceite con manos temblorosas y miró desesperadamente alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sus ojos se posaron en el atizador de la chimenea. Lo agarró con la mano libre. El metal era frío y pesado. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. El pomo comenzó a girar lentamente. ¡Aléjate!, gritó Isolda, sorprendida por la fuerza de su propia voz. «Tengo un arma y llamaré a la policía». Los pasos se detuvieron. Hubo un momento de silencio tan absoluto que Isolda podía escuchar su propia respiración acelerada. Luego, una voz habló desde el otro lado de la puerta. Una voz masculina, profunda y ronca, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo.
No grites, no voy a hacerte daño. Isolda dio un paso atrás, aferrando el atizador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Hubo otra pausa. Cuando la voz habló nuevamente, sonaba cansada, resignada. Vivo aquí, he vivido aquí durante 15 años. Por favor, solo necesito que te vayas. Como todos los demás, no puedo permitir que te quedes. 15 años. Las palabras golpearon a Isolda como una bofetada. 15 años, escondido en un ático, asustando a la gente para que se fuera. ¿Por qué? ¿Qué clase de persona elegiría vivir así? Esta es mi casa ahora, dijo Isolda, forzando firmeza en su voz. Tengo documentos legales. Si tú eres el que está invadiendo, eres tú quien debe irse. Un sonido bajo emergió del otro lado de la puerta. Podría haber sido una risa amarga o un sollozo. Era difícil saberlo. No entiendes. Si me encuentran, me colgarán. Los fantasmas que asustan a la gente no son fantasmas. Soy yo. Y necesito que esta casa permanezca vacía para seguir vivo. Antes de que Isolda pudiera responder, los pasos se alejaron rápidamente, subiendo las escaleras de regreso al tercer piso. Escuchó la puerta del ático cerrarse de golpe. Isolda se dejó caer sobre la cama, temblando. Su mente giraba con 1000 preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo colgarían? ¿Qué había hecho? Y la pregunta más importante, ¿debería tenerle miedo? No durmió esa noche tampoco. Cuando amaneció, tomó una decisión. No iba a huir, pero necesitaba respuestas. Esa mañana, Isolda fue al centro de la ciudad y buscó la biblioteca pública. Pidió acceso a los archivos de periódicos antiguos, específicamente del año 1874. La bibliotecaria, una mujer mayor de lentes gruesos y expresión severa, la miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Isolda pasó horas revisando periódicos amarillentos hasta que encontró lo que buscaba. El titular era sensacionalista, impreso en letras grandes y dramáticas. Masacre en la mansión Beaumont. Familia prominente asesinada por salvaje. El artículo describía cómo la noche del 15 de octubre de 1874, un incendio había estallado en la mansión Beaumont. Cuando los bomberos finalmente lograron apagar las llamas, encontraron los cuerpos de Monsieur Philippe Beaumont, su esposa Celeste, y sus 2 hijos varones, Armand y Baptiste. Todos habían sido apuñalados antes de que el fuego comenzara. La única sobreviviente fue la hija mayor, Evangeline Beaumont, de 18 años, quien fue encontrada inconsciente en el jardín. Cuando despertó, acusó a un trabajador nativo de la tribu Choctaw, llamado Nashoba, de cometer los asesinatos. Según su testimonio, él había entrado a la casa con intenciones de robar y cuando fue descubierto había matado a todos en un frenesí violento. Pero Nashoba había desaparecido. A pesar de una búsqueda exhaustiva que duró semanas, nunca fue encontrado. Se presumió que había huido hacia el oeste, hacia territorio indio. Isolda continuó leyendo. Su corazón latía aceleradamente. Había más artículos en los meses siguientes. Evangeline Beaumont había sobrevivido, pero quedó gravemente afectada tanto física como mentalmente. Se volvió una reclusa, rechazando todas las ofertas de matrimonio y viviendo sola en la mansión durante casi 2 décadas. Murió en 1895 de causas naturales, dejando ese extraño testamento que prometía la propiedad a quien pudiera vivir allí 1 año. Pero había una nota al pie en uno de los artículos posteriores que Isolda casi pasa por alto. Un pequeño párrafo mencionaba que algunos vecinos habían reportado haber visto a alguien en las ventanas superiores de la mansión en los años posteriores a la muerte de Evangeline. La policía investigó, pero nunca encontró evidencia de intrusos. Isolda cerró el periódico con manos temblorosas. La historia encajaba. Nashoba, el hombre que supuestamente había asesinado a la familia Beaumont,
Había estado escondido en el ático todo este tiempo. 15 años, había dicho. Eso significaba que había regresado a la casa alrededor de 1880, mucho después de los asesinatos. Pero ¿por qué volver a la escena del crimen? ¿Y por qué Evangeline lo habría tolerado? A menos que un pensamiento inquietante se formó en la mente de Isolda. ¿Y si Nashoba no era el asesino? ¿Y si había otra verdad enterrada bajo 15 años de silencio y sombras? Regresó a la mansión esa tarde con determinación renovada. Si iba a vivir en esta casa durante un año, necesitaba respuestas. Y si ese hombre había estado escondido allí durante tanto tiempo sin hacerle daño a nadie, tal vez no era el monstruo que los periódicos pintaban. Esa noche, Isolda hizo algo que sabía que podría ser imprudente o valiente, dependiendo de cómo se mirara. Preparó 2 platos de comida: estofado de cordero con verduras, pan fresco que había comprado en el mercado y un poco de vino. Subió al segundo piso y en vez de encerrarse en su habitación, se sentó en una silla en el pasillo, con los 2 platos en una pequeña mesa que había arrastrado desde uno de los dormitorios. Esperó. Las horas pasaron. La casa crujía y gemía a su alrededor. Las sombras se alargaban y se retorcían a la luz de su lámpara de aceite. Isolda mantuvo su vigilia, negándose a moverse. Finalmente, pasada la medianoche, escuchó los ahora familiares sonidos. La puerta del ático abriéndose, los pasos descendiendo las escaleras. Esta vez no corrió, no gritó, simplemente esperó. Los pasos se detuvieron en el rellano del tercer piso. Hubo un largo silencio. Isolda podía sentir ojos observándola desde las sombras, evaluándola. «He traído comida», dijo con calma, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Suficiente para 2. Pensé que podrías tener hambre». Más silencio. Entonces, lentamente, una figura emergió de las sombras al final del pasillo. Isolda tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no jadear. El hombre que se acercó a la luz era alto, con hombros anchos pero delgado, hasta el punto de parecer demacrado. Su piel era de un tono bronce profundo. Su cabello negro caía hasta sus hombros en mechones enredados, y su rostro estaba marcado no solo por el tiempo, sino por algo más profundo. Un sufrimiento que había tallado líneas alrededor de sus ojos oscuros y su boca. Vestía ropas que claramente habían sido remendadas innumerables veces, pantalones y una camisa que alguna vez fueron de buena calidad, pero ahora estaban raídos y manchados. Pero lo que más impactó a Isolda fueron sus ojos. No eran los ojos de un asesino. Eran ojos cansados, tristes, llenos de una resignación que reconoció porque veía la misma mirada en su propio reflejo cada mañana. ¿Sientes que esta historia está tocando algo dentro de ti, recordándote que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza? Si es así, y si quieres seguir escuchando historias como esta que celebran la fuerza de mujeres que se negaron a rendirse, presiona ese botón de suscribirse. Porque este canal está dedicado a ti, a esa mujer que ha sido juzgada, rechazada, pero que sigue levantándose cada mañana. Ahora, volvamos a Isolda y Nashoba, porque lo que está a punto de revelarse cambiará todo lo que creemos saber sobre esa noche terrible hace 15 años. Nashoba se detuvo a varios pasos de distancia, manteniendo una distancia prudente. Sus manos colgaban a los costados, abiertas, mostrando que no representaba una amenaza. «¿Por qué haces esto?», se preguntó con esa voz profunda y ronca. «Los otros huyeron en cuanto me escucharon. Tú te quedas. ¿Por qué?». Isolda lo miró directamente a los ojos. «Porque no tengo a dónde ir. Porque esta casa es mi última oportunidad de tener algo que sea mío. Y porque…», vaciló, buscando las palabras correctas, «porque creo que tú tampoco tienes a dónde ir. Y tal vez, solo tal vez, ambos podemos encontrar una forma de coexistir sin destruirnos mutuamente». Algo cambió en la expresión de Nashoba.
La dureza en sus ojos se suavizó ligeramente, reemplazada por sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. Se acercó lentamente, como un animal salvaje que se aproxima a alguien que le ofrece comida, listo para huir en cualquier momento. Se sentó en el suelo frente a la mesa, negándose a usar la silla vacía, quizás sintiéndose indigno de esa pequeña comodidad. Isolda empujó uno de los platos hacia él. Nashoba lo miró durante un largo momento antes de tomar la cuchara con dedos temblorosos. Comió rápido, casi desesperado, como si no hubiera tenido una comida decente en años. Probablemente no la había tenido. Comieron en silencio. Cuando Nashoba terminó, limpió el plato con el pan hasta que no quedó ni una gota de salsa. Luego se quedó sentado, mirando el plato vacío como si fuera un tesoro. «Gracias», murmuró finalmente. Isolda asintió. «¿Cuánto hace que no hablas con nadie?» Nashoba levantó la vista. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas no derramadas. «Evangeline fue la última persona que me habló. Murió hace 6 años. Desde entonces, solo he estado esperando». ¿Esperando qué? La muerte, el descubrimiento, el final. Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro demacrado. «Ya no estoy seguro». Isolda tomó aire profundamente. «Leí sobre lo que pasó hace 15 años. Los periódicos dicen que mataste a la familia Beaumont, que prendiste fuego a la casa». Nashoba cerró los ojos. El dolor en su rostro era tan intenso que Isolda casi se arrepintió de haber sacado el tema. «Los periódicos mienten», dijo con voz quebrada. «Yo no maté a nadie esa noche. Intenté salvarlos, pero era demasiado tarde. Para cuando llegué, el fuego ya había comenzado y los gritos ya habían parado». «Entonces, ¿quién lo hizo?» Nashoba abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «¿De verdad quieres saber? Porque una vez que te lo diga, tu vida también estará en peligro. El asesino sigue vivo, sigue libre, y si descubre que sabes la verdad, te matará como mató a ellos». Isolda sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero mantuvo su mirada firme. «Dime». Y así, en ese pasillo oscuro de una mansión embrujada por secretos y mentiras, Nashoba comenzó a contar la verdad que había estado enterrada durante 15 años. Nashoba había trabajado para la familia Beaumont desde que tenía 16 años. Su padre, un hombre sabio de la tribu Choctaw, había muerto en una disputa territorial, y Nashoba, rechazado por su propia tribu por ser mestizo, su madre era francesa, había vagado hasta Nueva Orleans buscando trabajo. Monsieur Beaumont, sorprendentemente progresista para su época, lo contrató como jardinero y asistente general. Los Beaumont lo trataron mejor que la mayoría. No con igualdad, por supuesto, eso habría sido impensable en 1860, pero con respeto. Le dieron una pequeña habitación sobre los establos, comida regular y un salario justo. Para Nashoba, que había conocido solo rechazo y hambre, era como haber encontrado un hogar. Evangeline Beaumont tenía 13 años cuando Nashoba llegó. Era una niña curiosa e inteligente, siempre haciendo preguntas, siempre leyendo libros que su madre consideraba inapropiados para una joven dama. A lo largo de los años, ella y Nashoba desarrollaron una amistad poco convencional. Ella le enseñó a leer y escribir en francés e inglés. Él le enseñó sobre las plantas, las estrellas y las historias de su pueblo. Cuando Evangeline cumplió 18 años, su padre comenzó a recibir pretendientes. El más persistente era su primo segundo, Lucien Beaumont, un hombre de 30 años con una reputación cuestionable, pero una fortuna considerable. Lucien quería casarse con Evangeline para unir las dos ramas de la familia y consolidar su poder en la sociedad de Nueva Orleans. Pero Evangeline lo rechazó repetidamente. Le confesó a Nashoba, durante una de sus conversaciones secretas en el jardín, que Lucien le daba miedo.
Había algo en sus ojos, algo oscuro y hambriento que la hacía sentir enferma. Monsieur Beaumont apoyó la decisión de su hija para furia de Lucien. La tensión familiar creció durante meses. Lucien necesitaba ese matrimonio. Estaba profundamente endeudado por su adicción al juego y su única salvación era la fortuna de los Beaumont. La noche del 15 de octubre de 1874, Nashoba estaba terminando su trabajo en el jardín cuando escuchó gritos provenientes de la casa. Corrió hacia allí y vio humo saliendo de las ventanas del primer piso. Sin pensarlo dos veces, entró por la puerta trasera. El interior era un infierno. Las llamas devoraban las cortinas y los muebles. A través del humo vio a Monsieur Beaumont desplomado en su estudio. Un cuchillo sobresalía de su espalda. Madame Celeste yacía al pie de las escaleras, su cuello en un ángulo antinatural. Los dos hijos varones estaban en el salón, también apuñalados. Nashoba escuchó sollozos provenientes del segundo piso. Subió corriendo, cubriendo su boca con la manga, mientras el humo quemaba sus pulmones. Encontró a Evangeline en su habitación, acorralada por Lucien. El hombre tenía un cuchillo ensangrentado en la mano y una expresión de locura en el rostro. Estaba gritándole a Evangeline, diciéndole que si no podía tenerla, nadie la tendría, que toda la familia pagaría por la humillación que le habían causado. Nashoba se lanzó sobre Lucien. Lucharon violentamente. Nashoba era más joven y fuerte, pero Lucien peleaba con la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder. El cuchillo cortó el brazo de Nashoba, dejando una cicatriz profunda que aún portaba. Finalmente, Nashoba logró arrebatarle el cuchillo y golpeó a Lucien con fuerza suficiente para dejarlo inconsciente. Agarró a Evangeline, que estaba en shock, y la cargó a través del humo y las llamas. Salieron por una ventana del segundo piso, cayendo sobre los arbustos del jardín. Evangeline se había golpeado la cabeza en la caída. Estaba semiconsciente, sangrando. Nashoba la llevó lejos de la casa en llamas, depositándola suavemente bajo el roble en el jardín trasero. Luego regresó corriendo para intentar salvar a los demás, pero era demasiado tarde. El fuego había consumido todo el interior. No podía ni acercarse. Se quedó impotente, observando cómo la mansión que había sido su hogar durante 5 años se convertía en una tumba ardiente. Cuando llegaron los bomberos y la policía, Nashoba estaba cubierto de sangre y hollín, arrodillado junto a Evangeline inconsciente. Lucien había escapado en la confusión. Y cuando Evangeline finalmente despertó días después, traumatizada y confundida, vio a Nashoba ser arrestado y reconoció la sangre en sus ropas, el cuchillo que él había quitado a Lucien, y acusó a Nashoba de los asesinatos. Nashoba insistió que ella no lo había hecho con malicia. El trauma había distorsionado sus recuerdos. Vio la violencia, vio a su familia muerta, vio a Nashoba con un cuchillo ensangrentado y su mente rota llenó los espacios en blanco con la narrativa más simple. El sirviente nativo se había vuelto violento. Lucien había estado allí, por supuesto, durante el interrogatorio inicial, consolando a su prima, susurrándole, quizás reforzando esa narrativa falsa. Nadie cuestionó su presencia. Era familia, después de todo. Nashoba logró escapar de la cárcel antes del juicio. Los guardias eran descuidados. Confiaban demasiado en que un hombre herido y golpeado no sería capaz de huir. Pero Nashoba conocía la zona. Huyó hacia los pantanos, viviendo como un animal durante meses, apenas sobreviviendo. Pensó en continuar huyendo, en perderse en el oeste como todos asumían que había hecho. Pero no podía. Evangeline era la única familia que había conocido. No podía abandonarla, incluso si ella lo había traicionado. Regresó a Nueva Orleans casi un año después, disfrazado y cambiado por el sufrimiento. Descubrió que Evangeline vivía sola en la mansión parcialmente reconstruida, rechazando toda compañía.
Los vecinos decían que había enloquecido de pena. Una noche, Nashoba se atrevió a acercarse, trepó hasta una ventana del tercer piso y entró a la casa. Encontró a Evangeline en el salón mirando fijamente al vacío. Cuando ella lo vio, no gritó, no huyó. En cambio, comenzó a llorar. Y entre sollozos le dijo algo que cambió todo. Sé que no fuiste tú. Lo recordé hace meses. Fue Lucien. Él mató a mi familia y yo te acusé a ti. Dios mío, ¿qué he hecho? Pero ya era demasiado tarde. Nashoba era un fugitivo buscado por asesinato. Si se entregaba, lo colgarían antes de que pudiera decir 2 palabras en su defensa. La palabra de una mujer traumatizada contra la de un prominente miembro de la sociedad como Lucien Beaumont no tendría peso. Entonces, Evangeline le ofreció un trato. Él podía quedarse, escondido en el ático. Ella le traería comida, ropa, todo lo que necesitara, y trabajarían juntos para encontrar una manera de limpiar su nombre y exponer a Lucien. Así comenzó su extraña existencia. Durante casi 2 décadas, Nashoba vivió como un fantasma en la mansión. Evangeline buscó pruebas desesperadamente, contrató investigadores privados de forma anónima, intentó hacer que Lucien confesara, pero Lucien era astuto. Se había reinventado como un respetable hombre de negocios. Había pagado sus deudas con el dinero que robó de la casa esa noche y se había casado con una mujer de otra familia prominente. Evangeline escribió todo en documentos secretos, jurando la verdad, pero sabía que sus palabras solas no serían suficientes. Necesitaban evidencia física, y esa evidencia, Nashoba estaba seguro, estaba escondida en algún lugar de la casa. El verdadero testamento de Evangeline, el que Nashoba nunca había visto, pero del que ella le había hablado en sus últimos días, contenía no solo la promesa de la propiedad, sino también una confesión completa. Documentos que probarían la inocencia de Nashoba y la culpabilidad de Lucien. Pero Evangeline murió antes de poder decirle dónde lo había escondido. Cuando Nashoba terminó de contar su historia, el silencio en el pasillo era absoluto. Isolda se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin que se diera cuenta. Todo este tiempo, susurró, has estado aquí, viviendo como un animal, esperando nada. Terminó Nashoba con amargura. Evangeline era mi única esperanza y ella se fue. He permanecido aquí porque no tengo a dónde más ir. Asusto a la gente para que se vaya porque es más seguro si la casa permanece vacía. Si alguien descubre que estoy aquí, vendrán por mí, y esta vez no escaparé. Isolda se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y Lucien? ¿Dónde está ahora? Una expresión oscura cruzó el rostro de Nashoba. Es el alcalde de Nueva Orleans, Lucien Beaumont, respetado ciudadano, filántropo, esposo devoto y padre de 3 hijos. Nadie sospecharía que es un asesino. La revelación golpeó a Isolda como un rayo. El alcalde, el hombre más poderoso de la ciudad. No era de extrañar que Nashoba creyera que no había esperanza, pero Isolda, que había sido aplastada por la vida tantas veces y seguía levantándose, sintió algo encenderse en su pecho. No era solo compasión por este hombre destrozado frente a ella, era rabia, rabia contra la injusticia, contra los poderosos que destruían vidas sin consecuencias, contra un mundo que castigaba a los inocentes mientras los culpables prosperaban. Encontraremos ese testamento, dijo con fiereza. Evangeline lo escondió en algún lugar de esta casa. Si pasó tanto tiempo buscando justicia para ti, no lo habría dejado donde cualquiera pudiera encontrarlo, pero tampoco lo habría hecho imposible. Debe haber una pista, algo que ella esperaba que encontraras. Nashoba la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido admiración. ¿Por qué harías esto? No me conoces. Podrías estar ayudando a un asesino. Isolda se inclinó hacia adelante, sosteniendo su mirada.
porque reconozco a alguien que ha sido juzgado injustamente, porque sé lo que es que el mundo decida que no vales nada basándose en cosas que no puedes controlar, y porque vaciló, sorprendida por la verdad de sus propias palabras, porque creo en ti. Algo cambió entre ellos en ese momento. Una conexión se formó, frágil pero real, entre dos personas que habían sido rechazadas por el mundo y no tenían nada excepto esta casa en ruinas y la esperanza de que, juntos, podrían encontrar algo parecido a la justicia. Durante las siguientes semanas, Isolda y Nashoba buscaron incansablemente. Registraron cada habitación, movieron cada mueble, examinaron cada tabla del piso y cada ladrillo de la chimenea. Golpearon paredes buscando espacios huecos. Revisaron todos los libros de la biblioteca, página por página, buscando notas ocultas. Durante el día, Isolda trabajaba sola, ya que Nashoba no podía arriesgarse a ser visto desde las ventanas. Durante la noche, trabajaban juntos, y fue durante esas largas horas de búsqueda que Isolda comenzó a conocer verdaderamente al hombre detrás del fugitivo. Nashoba era gentil, a pesar de los años de sufrimiento. Tenía un humor seco que emergía en los momentos más inesperados. Le contaba historias de su infancia, de su padre que le enseñó a leer el cielo y las estrellas, de su madre francesa que le cantaba canciones antes de morir cuando él tenía solo 5 años. E Isolda, por primera vez en años, se encontraba contándole a alguien sobre sus propios dolores, sobre su incapacidad para tener hijos, sobre cómo su primer esposo la había abandonado por eso, sobre cómo Thomas, su segundo esposo, había sido amable, pero ella siempre sintió que era una carga. Sobre el rechazo de su familia, las miradas de lástima y desprecio de los vecinos, el peso constante de sentirse inadecuada. Nashoba escuchaba sin juzgar, y una noche, mientras descansaban de su búsqueda, él le dijo algo que Isolda nunca olvidaría. El valor de una persona no se mide por lo que otros dicen que debe ser, se mide por su coraje para seguir viviendo incluso cuando el mundo insiste en que no deberían. Tú eres la persona más valiente que he conocido, Isolda. Ella lloró esa noche, pero por primera vez en años no fueron lágrimas de desesperación, sino de algo parecido al alivio. Alguien la veía, alguien la valoraba, no a pesar de sus fallas, sino incluyéndolas como parte de quién era. ¿Has sentido alguna vez que alguien finalmente te vio por quien realmente eres, no por lo que otros esperan de ti? Si esta historia de Isolda y Nashoba te está recordando tu propio valor, comparte en los comentarios un momento en que alguien te hizo sentir vista y valorada. Tu historia podría ser exactamente lo que otra mujer necesita leer hoy. Y si todavía estás buscando esa validación, déjame decirte, eres valiosa. Tu existencia tiene propósito. No necesitas la aprobación de nadie para ser suficiente. Pero su búsqueda parecía inútil. Habían revisado todo. 2 meses habían pasado desde que Isolda se mudó a la mansión y no estaban más cerca de encontrar el testamento que el primer día. Fue durante una noche particularmente frustrante que Nashoba sugirió revisar el ático una vez más. No habían buscado allí exhaustivamente porque era donde él vivía y se sentía incómodo mostrando a Isolda el pequeño rincón miserable que había sido su hogar durante tantos años. Pero Isolda insistió. Subieron juntos, Nashoba llevando una lámpara mientras Isolda llevaba otra. El ático se veía diferente con 2 personas y 2 luces, menos ominoso, más triste. Isolda vio la pequeña pila de mantas raídas donde Nashoba dormía, los libros viejos que había estado leyendo y releyendo durante años, los dibujos que había hecho en las paredes, paisajes que recordaba, rostros de personas que había conocido, incluyendo un retrato detallado de Evangeline joven, sonriendo en el jardín. «Eras un artista», murmuró Isolda tocando suavemente uno de los dibujos. «Evangeline me enseñó», respondió Nashoba con voz suave.
Decía que tenía talento natural, me conseguía carboncillos y papel. Era uno de los pocos placeres que tenía. Isolda continuó examinando las paredes, siguiendo los dibujos con los ojos. Y entonces notó algo. En un rincón, oculto parcialmente por una viga, había un dibujo diferente. No era un paisaje ni un retrato. Era un mapa. «Nashoba», llamó, su voz temblaba de emoción. «¿Qué es esto?» Él se acercó, frunciendo el ceño. «No lo sé. Yo no lo dibujé». Miraron más de cerca. Era un mapa burdo de la casa, con una X marcada en lo que parecía ser la biblioteca en el primer piso. «Evangeline», susurró Nashoba, comprendiendo. «Ella estuvo aquí arriba. Dejó esto para mí». Bajaron corriendo a la biblioteca. Era una habitación que habían registrado antes, por supuesto, pero tal vez se habían perdido algo. La X en el mapa parecía indicar la chimenea de la biblioteca. Examinaron la chimenea meticulosamente. Era de mármol elaborado, con querubines tallados y diseños florales. Presionaron cada talla, buscando algún mecanismo secreto. Fue Isolda quien finalmente lo encontró. Uno de los querubines, cuando se presionaba en un ángulo particular, se hundía levemente. Hubo un clic suave y una sección pequeña del panel de mármol, a un lado de la chimenea, se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento oculto. Dentro había una caja de metal sellada. Con manos temblorosas, Nashoba la sacó. La caja tenía una cerradura pequeña, pero estaba oxidada. Un golpe firme con una palanca de hierro de las herramientas de chimenea la rompió fácilmente. Dentro había documentos. El primero era el testamento de Evangeline, fechado un mes antes de su muerte. Lo leyeron a la luz de la lámpara, y efectivamente declaraba que Nashoba era inocente, que Lucien Beaumont era el verdadero asesino, y que cualquier persona que lograra vivir en la casa durante un año heredaría la propiedad con la condición de que ayudara a limpiar el nombre de Nashoba. Pero había más. Cartas entre Lucien y un socio de negocios, discutiendo deudas de juego. Recibos que mostraban que Lucien había vendido joyas que Evangeline reconoció como pertenecientes a su madre, robadas la noche del incendio. Y lo más condenatorio, una confesión que Lucien había escrito estando borracho, jactándose de cómo había enmarcado al sirviente nativo y se había salido con la suya. Evangeline había contratado a alguien para robar esa confesión del estudio de Lucien. Debió haberle costado una fortuna, pero lo había hecho. Y había preservado todo, esperando el día en que alguien lo encontrara. Isolda y Nashoba se miraron. La comprensión de lo que esto significaba los golpeó simultáneamente. Tenían la evidencia. Podían probar la inocencia de Nashoba y exponer a Lucien. Pero, ¿cómo? Lucien era el alcalde, el hombre más poderoso de la ciudad. Tenía jueces en su bolsillo, policías que le debían favores. Si simplemente iban a las autoridades, Lucien podría hacer que los documentos desaparecieran. Podría hacer que Isolda desapareciera, y Nashoba sería ahorcado antes de que pudiera decir palabra. Necesitaban un plan. Necesitaban hacer esto público de una manera que Lucien no pudiera controlar. Durante los siguientes días, Isolda trabajó febrilmente. Usó parte del dinero que había ahorrado para contratar a un periodista del periódico The Times-Picayune, conocido por sus exposés sobre corrupción política. Le mostró copias de los documentos, pero mantuvo los originales escondidos. El periodista, un hombre llamado Jacques Mercier, vio inmediatamente el potencial de la historia. Acordaron publicarla de manera que causara el mayor impacto. Sería un artículo de primera plana, con copias de los documentos incluidos como evidencia. Saldría un domingo, el día de mayor circulación del periódico. Pero Lucien no era estúpido. Había mantenido informantes por toda la ciudad. 2 días antes de que el artículo estuviera programado para publicarse, recibió noticias de que alguien estaba investigando los viejos asesinatos de Beaumont. La noche antes de la publicación,
Lucien apareció en la mansión Beaumont con 3 hombres armados. Isolda y Nashoba estaban en la biblioteca cuando escucharon que la puerta principal se rompía. El corazón de Isolda se detuvo. «¡Corre!», le susurró Nashoba con urgencia. «Sube al ático. Escóndete». «No voy a dejarte», respondió Isolda con fiereza. No tuvieron tiempo de discutir. Pasos pesados resonaron en el vestíbulo. Luego, la voz de Lucien, cultivada y suave pero cargada de veneno. «Nashoba, sé que estás aquí. Un pequeño pájaro me dijo que has estado viviendo en esta casa como una rata durante años y ahora parece que has encontrado una cómplice. ¡Qué conmovedor!». Lucien entró a la biblioteca con sus 3 matones detrás de él. Era un hombre bien vestido de unos 50 años, con cabello plateado y una barba cuidadosamente recortada. Sus ojos azules eran fríos como el hielo. Su mirada se posó primero en Isolda, evaluándola con desdén. «Ah», la viuda moró. «Pobre criatura rechazada. ¿Realmente creíste que podrías meterte en asuntos que no te conciernen? Las mujeres como tú deberían estar agradecidas por cualquier migaja de atención que reciban, no jugando a ser heroínas». Luego miró a Nashoba, y su expresión se endureció con un odio que había estado hirviendo durante 15 años. «Tú debiste haber muerto esa noche. Debí haberte degollado junto con los demás. Pero no, tuviste que convertirte en un problema persistente. Incluso después de muerto, Evangeline no podía dejarlo ir. Esa estúpida sentimental guardó documentos, ¿verdad? Pensó que alguien encontraría su pequeña evidencia y me llevaría a la justicia. «La encontramos», dijo Isolda forzando valentía en su voz. «Y mañana toda la ciudad sabrá lo que hiciste». Lucien se rió, un sonido desagradable que no alcanzaba sus ojos. «Oh, querida, tan ingenua. ¿De verdad crees que un periodista de tercera categoría va a publicar algo que pueda destruirme? Tengo amigos en todos los lugares importantes. Una palabra mía, y ese artículo nunca verá la luz del día. Los documentos desaparecerán. Ustedes desaparecerán. Y la historia se convertirá en lo que yo diga que es. Una viuda desesperada que albergó a un fugitivo peligroso. Ambos murieron trágicamente en un incendio accidental». Hizo un gesto a sus hombres. «Quémenla, con ellos dentro». Lo que Lucien no sabía era que Jacques Mercier era más astuto de lo que él esperaba. El periodista, anticipando exactamente este tipo de interferencia, ya había impreso ejemplares avanzados del periódico. En ese preciso momento, copias estaban siendo distribuidas en puntos clave de la ciudad, frente a iglesias, en plazas públicas, deslizadas bajo las puertas de otros periódicos, enviadas a jueces y oficiales de policía en los que aún se podía confiar. Pero Isolda y Nashoba no sabían esto, mientras los matones de Lucien comenzaban a rociar queroseno por la biblioteca. Nashoba se movió. 15 años de supervivencia en las sombras, de vivir en constante alerta, habían afilado sus instintos hasta el punto de ser casi sobrenaturales. Se lanzó hacia el matón más cercano, golpeándolo antes de que el hombre pudiera siquiera alcanzar su arma. El caos estalló. Isolda, recordando el atizador de chimenea que había usado como arma aquella primera noche aterradora, lo agarró y golpeó a otro de los hombres en la cabeza. El hombre cayó como un saco de piedras. Nashoba luchaba con los otros 2 simultáneamente. Era rápido, pero estaban armados. Un disparo resonó ensordecedoramente alto en el espacio cerrado. Nashoba gritó de dolor y cayó agarrándose el costado. «¡No!». El grito de Isolda fue primitivo, lleno de una angustia que no sabía que podía sentir. Lucien se adelantó, una pistola ahora en su mano, apuntando a la cabeza de Nashoba. Debía hacer esto hace 15 años. Adiós, salvaje. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. La policía irrumpió, liderada por el capitán Dubois, un hombre que Lucien creía que estaba en su bolsillo.
«Baje el arma, Beaumont», ordenó Dubois. Lucien se congeló, confusión cruzó su rostro. «Capitán, ¿qué demonios está haciendo? Estos son criminales. Estoy ayudando a...» «Lo vimos todo», interrumpió Dubois con frialdad. «Estábamos afuera, escuchando. Admisión de asesinato, intento de asesinato, incendio provocado. Y además, sacó un periódico doblado de su abrigo. Esto llegó a mi puerta esta mañana temprano. Confesión completa, evidencia documentada. Lucien Beaumont está arrestado por los asesinatos de Philippe, Celeste, Armand y Baptiste Beaumont, ocurridos hace 15 años. El rostro de Lucien palideció hasta volverse cenizo. Miró alrededor desesperadamente, buscando una salida, pero estaba rodeado. Sus matones ya estaban siendo esposados. Levantó la pistola de nuevo, esta vez apuntándola a su propia cabeza. «Nunca me llevarán vivo». Pero Nashoba, incluso herido y sangrando, se movió con velocidad desesperada. Pateó la pierna de Lucien, haciendo que el hombre cayera. La pistola se disparó, la bala se incrustó en el techo. Los policías se abalanzaron sobre Lucien, sometiendo al que hasta hace momentos había sido el hombre más poderoso de Nueva Orleans. Isolda corrió hacia Nashoba, presionando su chal contra la herida en su costado. «Resiste, por favor, resiste. No después de todo esto, no ahora que eres libre». Nashoba la miró, sus ojos oscuros nublados de dolor pero también brillando con algo hermoso. Tú me salvaste. Después de 15 años, finalmente estoy libre. Vamos a conseguirte un médico», dijo Isolda con fiereza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Vas a vivir para ver a Lucien recibir lo que merece. Vas a tener la vida que te robaron». Y lo hizo. Nashoba sobrevivió. La bala había pasado limpiamente sin tocar órganos vitales. El médico dijo que fue un milagro. El juicio de Lucien Beaumont fue el escándalo del siglo en Nueva Orleans. Los periódicos cubrieron cada detalle. La confesión escrita a mano, los recibos de las joyas robadas, las cartas sobre las deudas de juego, todo se convirtió en evidencia pública. La defensa de Lucien se desmoronó bajo el peso de la evidencia. Durante el juicio, Nashoba testificó. Le contó al tribunal sobre aquella noche terrible, sobre cómo había intentado salvar a la familia, sobre cómo Lucien lo había enmarcado. Evangeline no podía testificar, pero su testamento fue leído en voz alta, su voz hablando desde más allá de la tumba para limpiar el nombre del hombre que la había salvado. El jurado deliberó durante menos de una hora. Lucien Beaumont fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato, 2 cargos de intento de asesinato e innumerables cargos menores. Fue sentenciado a morir en la horca. Isolda estaba en la audiencia cuando el veredicto fue leído. Vio a Lucien, ese hombre poderoso que había destruido tantas vidas, derrumbarse en su silla. No sintió satisfacción ni alegría, solo un profundo cansancio y un sentimiento de que, finalmente, el universo había corregido un terrible error. Nashoba fue exonerado completamente. El gobernador personalmente emitió un perdón y hubo murmullos en los círculos políticos sobre compensación por los años que había perdido, aunque nada podía verdaderamente devolver 15 años de vida vividos en las sombras. La ejecución de Lucien fue un evento público, como eran las cosas en aquellos días. Isolda y Nashoba no asistieron. No necesitaban ver morir a Lucien para tener cierre. Ya habían encontrado algo mucho más valioso: paz. Con Nashoba exonerado y Lucien condenado, el estatus de la mansión Beaumont cambió. Isolda había cumplido casi 4 meses de su año requerido cuando todo esto sucedió, pero el notario Beauregard, movido por la extraordinaria historia y con el respaldo del nuevo alcalde interino, declaró que Isolda había cumplido el espíritu del testamento incluso si no la letra. La mansión era suya, pero más importante, como estipulaba el testamento, ella había limpiado el nombre de Nashoba.
y Evangeline había dejado instrucciones adicionales, encontradas con los otros documentos. Si Nashoba era exonerado, él debía ser coheredero de la propiedad. La mansión ahora les pertenecía a ambos. Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción, no solo de la casa, aunque ciertamente necesitaba reparaciones, sino de ellos mismos. Nashoba comenzó a salir durante el día, tímidamente al principio, abrumado por la luz del sol y los espacios abiertos después de tantos años en las sombras. Isolda lo acompañaba. Su presencia era un ancla mientras él reaprendía cómo vivir en el mundo. E Isolda, por su parte, comenzó a sanar de sus propias heridas. La historia de cómo había ayudado a un hombre inocente, de cómo había enfrentado al alcalde corrupto, se extendió por Nueva Orleans. Las mismas personas que la habían rechazado, que la habían llamado estéril, gorda, inútil, ahora la veían con algo parecido al respeto, algunos incluso con admiración. Pero Isolda descubrió que su opinión ya no le importaba tanto. Había encontrado algo más valioso que la aprobación de extraños. Había encontrado propósito, valor propio y algo que no esperaba: amor. Sucedió gradualmente, tan lento que ninguno de los dos lo notó, hasta que fue inevitable. Las largas conversaciones nocturnas se convirtieron en caminatas diurnas por el jardín. Las miradas se volvieron más prolongadas. Las manos se rozaban accidentalmente con frecuencia creciente hasta que dejaron de ser accidentes. Una tarde, mientras trabajaban juntos renovando el jardín que Nashoba había cuidado una vez hace tanto tiempo, él se detuvo y la miró. Isolda, yo... comenzó. Luego vaciló, inseguro. Ella esperó. Su corazón latía de una manera que no tenía nada que ver con el ejercicio. No soy el hombre que era antes de todo esto, dijo finalmente. Los años me han cambiado. No tengo mucho que ofrecer excepto un nombre recién limpiado y un corazón que pensé que se había marchitado hace mucho tiempo, pero que tú has traído de vuelta a la vida. Isolda sintió lágrimas picando sus ojos, pero estas eran lágrimas de felicidad. Yo tampoco soy la mujer que era. Pasé años creyendo que no valía nada porque no podía darle hijos a mi esposo, porque mi cuerpo no se ajustaba a lo que se suponía que debía ser. Pero tú me ves, realmente me ves, y me haces sentir que valgo algo, no a pesar de mis fallas, sino incluyéndolas. Nashoba dio un paso más cerca, tomando sus manos entre las suyas. ¿Te casarías conmigo? No porque necesites protección o porque yo necesite redención, sino porque no quiero pasar otro día sin ti en él. Isolda se rió entre lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Se casaron en una pequeña ceremonia en la mansión, con Jacques Mercier y su esposa como testigos. El capitán Dubois asistió, junto con algunos de los vecinos que habían evitado la mansión durante tantos años, pero que ahora venían con curiosidad renovada. Mientras intercambiaban votos bajo el roble en el jardín trasero, el mismo árbol donde Nashoba había depositado a Evangeline herida hace 15 años, Isolda sintió que un círculo se estaba cerrando. Dolor había nacido en este lugar, pero también redención. Mentiras habían florecido aquí, pero también verdad. Y ahora, amor. ¿Alguna vez has sentido que encontraste tu hogar, no en un lugar, sino en una persona? ¿Que alguien te dio el coraje para reclamar la vida que mereces? Si esta historia te tocó profundamente, suscríbete a este canal, porque aquí celebramos a mujeres como Isolda, que se negaron a ser definidas por las expectativas de otros, que encontraron fuerza cuando el mundo les dijo que no tenían ninguna. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Isolda más resonó contigo? ¿Fue su valentía de quedarse cuando otros huyeron? ¿Su determinación de luchar por justicia? ¿O su descubrimiento de que merecía amor tal como era? Tu historia importa. Compártela. Puede ser la inspiración que otra mujer necesita escuchar hoy. Y si tienes ideas sobre cómo hacer este canal aún mejor, por favor compártelas.
Tu voz es importante y quiero seguir creando contenido que te empodere y te inspire. La mansión Beaumont, que había sido una tumba de secretos y sufrimiento durante 50 años, se convirtió en un hogar lleno de luz y risa. Isolda y Nashoba la renovaron juntos, borrando los vestigios de su pasado oscuro, mientras honraban la memoria de aquellos que habían sufrido dentro de sus paredes. Abrieron la casa ocasionalmente para tours, contando la verdadera historia de lo que había sucedido allí. No para sensacionalismo, sino como testimonio de que la verdad, no importa cuánto tiempo tome, eventualmente emerge. Y Nashoba, que había perdido 15 años viviendo como un fantasma, pasó los siguientes 30 años viviendo más plenamente que muchos que nunca habían conocido tal sufrimiento. Pintaba, hablaba en eventos sobre justicia y redención, y se convirtió en una voz para aquellos que eran falsamente acusados. Isolda nunca tuvo los hijos que la sociedad decía que debía tener, pero encontró propósito en ayudar a otras mujeres que habían sido rechazadas por sus familias. La mansión se convirtió en un refugio silencioso para mujeres que necesitaban un lugar seguro, lejos de maridos abusivos o familias que la rechazaban. Vivió hasta los 78 años, rodeada de amor y propósito. Y cuando murió, con Nashoba sosteniéndola entre sus brazos, sus últimas palabras fueron: «Valió la pena. Cada momento terrible valió la pena por lo que encontré al final». Nashoba la sobrevivió por 3 años más. Cuando murió a los 83, lo enterraron junto a ella bajo el roble, el árbol que había sido testigo de tanto dolor y tanta sanación. Sus lápidas están una junto a la otra, grabadas con un epitafio simple: «Aquí yacen Isolda y Nashoba, rechazados por el mundo pero nunca por el otro. En la oscuridad encontraron luz, en la desesperación encontraron esperanza, en la soledad encontraron amor». Donnie dicen que si visitas la mansión Beaumont en una tarde tranquila, cuando el sol se filtra entre las hojas del roble y proyecta sombras danzantes sobre el césped, puedes sentir la presencia de 2 almas que finalmente encontraron paz. Ya no hay espíritus atormentados ni gritos en la noche, solo el susurro del viento que parece decir: «Valió la pena». Toda la lucha, todo el dolor, valió la pena. Porque al final, Isolda y Nashoba no solo sobrevivieron, triunfaron. Y su historia permanece como recordatorio de que incluso cuando el mundo te dice que no vales nada, incluso cuando te rechazan y te abandonan, incluso cuando vives escondido en la oscuridad esperando un fin que nunca llega, siempre hay esperanza. Siempre hay una posibilidad de redención. Y siempre, siempre mereces amor. La mansión Beaumont todavía está en pie hoy, más de un siglo después. Es un lugar de peregrinación para aquellos que conocen la historia verdadera, no la versión sensacionalista que los periódicos contaron al principio, sino la historia real de 2 personas rotas que se encontraron en la oscuridad y crearon luz. Y cada persona que visita, cada mujer que lee sobre Isolda y se ve reflejada en su lucha, cada persona rechazada que encuentra consuelo en saber que Nashoba finalmente obtuvo justicia, se convierte en parte del legado. Porque las mejores historias no son solo sobre lo que pasó, son sobre lo que significan. Y esta historia significa que no importa cuán oscuro sea el camino, no importa cuánto tiempo hayas estado esperando, no importa cuántas veces el mundo te haya dicho que no mereces nada mejor. Siempre hay esperanza, siempre hay una posibilidad de justicia. Y siempre, siempre mereces ser amado exactamente como eres.